Se llevará a cabo la conferencia titulada Acceso a la Justicia y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que disertará el doctor Mario Cruz Martínez, académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana. Para dar inicio al evento, invito al maestro en Administración de Justicia, Joel Alfonso Sierra Palacios, consejero del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a hacer uso de la voz en su calidad de moderador. Muy buenas noches a todos. Es un honor recibir al doctor Mario Cruz Martínez, que seguramente su disertación será bastante elocuente y formativa para todos los que nos estamos dedicando a la impartición de justicia en estas épocas. Voy a tratar de hacer una síntesis curricular porque el currículum del doctor es bastante amplio y, si me permiten, en su formación jurídica de 1992 a 1996 obtiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialización en Derecho Público. De 98 a 99 es maestro en Derecho de Unificación, Magister in Diritto Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Espero que mi pronunciación en italiano sea correcta, magistrada. De 2002 a 2007 obtiene el doctorado en Derecho por la Universidad de Roma. 2010, diplomado en Derecho Comparado en la Universidad de París. Desde agosto de 2010 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con líneas de investigación en Derechos Humanos y Derechos Sociales, Justicia Social y Políticas Públicas, Derechos Indígenas y Derechos Humanos Emergentes. 2016, estancia sabática en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bajo la supervisión del doctor Diego Valadez. Dentro de su formación filosófica tenemos de 2006 a 2007 el Máster 2, Recerche en Philosophie et Esthétique, Universidad de la Sorbona en París. Ahí sí, disculpen porque el francés no lo pronuncio para nada. En sus estancias y académicas internacionales, en 2016 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, asignado a la Secretaría Ejecutiva bajo la supervisión del secretario Emilio Álvarez y Casa. Entre sus conferencias ha disertado numerosas en lugares como Managua, Nicaragua, San José de Costa Rica, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados y la Comisión de Derechos Humanos. En su experiencia profesional es actualmente investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y sus líneas de trabajo, Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Justicia Social. Es consultor nacional e internacional de Derechos Humanos. Es coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y otras muchas más. Entre sus publicaciones encontramos La democracia de la imaginación, los derechos humanos de la juventud, Las soluciones amistosas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Las nuevas voces de la democracia, reflexiones sobre sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos, y es coordinador general de esta obra. Además de infinidad de artículos que ha publicado, sin más preámbulo, por favor, demos espacio para que el doctor nos dé su disertación. Gracias, doctor, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Déjenme ver el problema del sonido. Pues muchas gracias por su presencia. Siempre el último del día, pues le toca, digamos, decir cosas a veces menos aburridas. Quiero iniciar con un agradecimiento muy fuerte a la Escuela Judicial del Estado de México y especialmente a mi querido Víctor Rojas Amandi, que pues además de ser amigos, yo siempre lo digo, los que trabajamos derechos humanos buscamos la creación de alianzas, es un aliado, es un socio, yo le digo a Víctor, en toda la construcción de nuevos espacios de entendimiento de los derechos humanos y de la construcción de espacios de diálogo. Yo traigo una presentación un poco colorida para que los que estén hasta atrás, pues es un auditorio amplio, puedan ustedes imaginar, puedan ustedes pensar y sobre todo puedan ustedes proponer soluciones a problemas que tenemos en el ámbito de los derechos humanos. Ahora que escuchaba yo a Víctor, yo les digo honestamente, yo no sabía a dónde llegaba y realmente como decía Chiqui Drácula me da mello, porque me doy cuenta que estoy frente a una audiencia, ¿no?, donde hay funcionarios públicos,
donde hay magistrados, donde hay jueces, pero yo lo quisiera ver más bien como un espacio donde hay ciudadanos y donde hay ciudadanas. Y quiero comenzar con dos referencias bibliográficas, porque yo soy un enamorado de los libros, y con una experiencia personal que me marcó el año pasado. Hay un libro que escribió un notable historiador del derecho norteamericano que se llama Bernard Schwartz. Él escribió una obra chiquita, ustedes la pueden llevar en la bolsa del saco, que se llama Los 10 mejores jueces en la historia de Norteamérica. Es un libro que yo les recomiendo, y si no lo encuentran, a ver dónde está me pueden echar un mensajito o me pueden tuitear para que yo les pueda ayudar a encontrar el texto. No se los voy a dar porque tiene que haber un poco de búsqueda. Pero este libro del maestro Bernard Schwartz es muy luminoso para este tipo de audiencia, porque lo que dice el maestro Schwartz es que en la historia de la humanidad hay hombres que dirigen el destino de los pueblos. Y dice el maestro Bernard Schwartz, ¿qué es lo que distingue a Estados Unidos de Norteamérica? Y ustedes que se dedican a la actividad judicial, les va a encantar esta idea. Dice Schwartz, lo que distingue a América son sus jueces. Los jueces son los que le han dado rostro, son los que le han dado presente, dice él, le han dado futuro a Estados Unidos de Norteamérica. Y el segundo libro que yo les recomiendo es un libro delicioso, o sea, ustedes lo pueden leer con una copa, platicar con los amigos, con la pareja, con los hijos, con quien esté a su lado. Es un libro que escribió la Justice Sonia Sotomayor, que yo no sé si ustedes la ubican. Sonia Sotomayor es una jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos que fue nombrada por el presidente Barack Obama. Ella tiene un libro que son sus memorias, que el título tan solo, cuando yo lo vi en Estados Unidos, pues a mí me conmovió, porque se llama Mi Mundo Amado, My Beloved Love. Así suena, así pegajoso el libro. Y justamente lo que hace la maestra Sonia Sotomayor es hablar de su infancia, de su origen en Nueva York y cómo le costó trabajo llegar a ser una de las más importantes abogadas de origen latino en la Universidad de Harvard. Estamos hablando de excelencia, estamos hablando de disciplina, estamos hablando de tesón. Ella dice, casi al final del libro, que los abogados y especialmente los juezas, deben amar el mundo, deben amar a los otros. ¿Cuál es mi experiencia personal? Miren, el año pasado, ya lo comentaba mi querido Joel, que le agradezco moderarme, apaciguarme, estuve y tuve la oportunidad de tener una experiencia inolvidable para mí y sobre todo para mis líneas de trabajo, que fue trabajar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando yo iba llegando al avión, yo imaginaba, imagínense ustedes, yo imaginaba la Comisión Interamericana, yo al menos me imaginaba un edificio como el de la Suprema Corte de México, al menos. Yo digo, si ustedes han ido a Washington, Washington tiene estas construcciones faraónicas que uno las ve hacia arriba y le duele a uno la espalda, el cuello, y dice, híjole, los americanos construyen cosas muy grandes. Cuando caminé justamente por la calle de Constitución y llegué a la calle F, llegué a un edificio color ladrillo, y yo vi un edificio y dije, wow, esto está padrísimo, esto es la Comisión Interamericana. Cuando entro en el lobby les dije, gracias por recibirme, tengo una cita con el secretario Emilio Álvarez y Casa, estoy contento de estar en esta majestuosa comisión. Y me dijo, no, cuidado, esto no es la comisión, compañero, esto es el edificio de la Organización de Estados Americanos. Usted tiene que ir al cuarto piso. Fui al cuarto piso y me encontré con un espacio pequeño que yo no imaginé que en ese pequeño espacio la Comisión Interamericana desde hace muchos años haya podido tejer cosas tan maravillosas para la defensa no tan solo de los derechos humanos, sino de las democracias del continente. Entonces, esta experiencia yo se las comparto porque la reflexión que yo hacía y la compartía con muchos y muchas de las abogadas y abogados que trabajan en la Comisión Interamericana, la mayoría muy jóvenes como todos ustedes,
era que efectivamente la gran trascendencia de la Comisión Interamericana venía por su especialidad, por la capacidad de crear técnica jurídica a favor de la defensa de los derechos humanos. Pero bueno, con esto simplemente les quiero decir que lo que pude encontrar en este espacio de la Comisión Interamericana es que el lenguaje jurídico puede construir democracias, puede ayudar a reforzarlas. Ustedes saben que apenas hace un par de días comenzó en Cancún esta reunión de la Organización de Estados Americanos, todo un debate sobre el caso de Venezuela y sobre todo un debate muy importante en la Asamblea General sobre el tema de las democracias y su futuro y sobre todo cómo desde los derechos humanos podemos construir nuevos espacios de reconciliación. Pero bueno, yo les decía que me tiene que el moderador apaciguar porque si no me voy a tardar mucho. Miren, ¿cuál es el objetivo de mi charla? El objetivo de mi charla, y se lo comenté yo a Víctor Rojas, era precisamente colocar un tema que se está discutiendo ya desde hace un año prácticamente en América Latina, que es cómo discutir desde los derechos económicos, sociales y culturales, cómo construir desde los grandes problemas de América, desde la indignación, desde la violencia, desde la falta de oportunidades, de todo eso que inunda nuestro continente, cómo hablar desde esa situación, desde una perspectiva de derechos. Ustedes lo saben, la ciudadanía está cansada de muchos problemas que tiene la democracia y sobre todo de muchos problemas que tienen los sistemas legales. Si ustedes miran cualquier tipo de encuesta ciudadana, a los abogados nadie nos cree, a los jueces nadie los mira bien. Son esta imagen vampiresca del capitalismo, como me dijo alguna vez un antropólogo social. Me dijo, los abogados son los vampiros de las democracias. Y yo hasta me sentí, dije, caray, ni Chiqui Drácula me siento, compañeros. O sea, me sentí como una especie de Mefistófeles, hasta con una guadaña, no, pues es la muerte, ¿verdad? ¿Cómo se llama la cosa esta que lleva? Es que me da hasta miedo decirlo. Bueno, pues justamente uno de los problemas que presentan las democracias contemporáneas es la falta de credibilidad de los modelos legales. Yo les invito a que lean ese informe de la Comisión Interamericana que emitió el 31 de diciembre de 2015, lo pueden ver en línea, es asequible para cualquiera, que es de la Comisión sobre México, es el informe de casos sobre México. Y en el resumen ejecutivo viene un párrafo que a mí me parece muy elocuente. Dice, el problema de México, que es extensivo a toda la región de las Américas, es que en México hay una legislación muy robusta, por un lado, y por el otro lado hay un tejido social fracturado, desgastado. Y todos los que estamos aquí confiamos en la ley, confiamos en los modelos democráticos que respaldan los principios, que alimentan los modelos jurídicos. Pero ¿qué creen? De acuerdo a lo que advierte la Comisión Interamericana, en México y en América Latina tenemos leyes muy gordas, obesas. Hay una obesidad legislativa. ¿Qué sucede en México? Si alguien tiene un problema, dice, creemos una ley. Si alguien tiene un problema con los partidos políticos, creemos una ley. Todo tenemos una legistitis con la cual no podemos. Y en los últimos años, ¿qué sucede en América Latina y en particular en México? Tenemos problemas cruciales de desigualdad social, de pobreza. Vean el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, simplemente abro una ventana de reflexión sobre ese tema, que no tenemos una respuesta convincente. Entonces, el objetivo de esta charla es presentarles diferentes herramientas que se han construido desde la sede local y sobre todo desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos para poder hablar de problemas sociales. Entonces, yo les voy a citar dos documentos que ustedes pueden consultar en la comodidad de su tablet, de internet. Uno es un informe de la Comisión Interamericana que se llama Informe Preliminar sobre Pobreza Extrema y Pobreza en las Américas. Ese informe lo emitió la Comisión Interamericana a finales del 2015
Está abierto desde 2015 hasta ahora, está abierto el documento para recibir comentarios. Se va a presentar la versión final. ¿En dónde creen, muchachos, muchachas? En México. En agosto de 2017, la Comisión Interamericana viene a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, y presentará el informe final sobre pobreza extrema, pobreza en las Américas. ¿Por qué es importante este informe? Porque en este informe lo que hace la Comisión es argumentar cómo la pobreza es una violación de derechos humanos. Cómo la pobreza, de acuerdo a todo eso que han señalado agencias internacionales, cómo la pobreza es una suerte de discriminación sistémica, cómo la pobreza es al final del día una causal para que no se puedan acceder a otro tipo de derechos. Reitero, informe de Comisión Interamericana. Segundo documento, ese está aquí, miren, bueno, no sé si alcanzan a verlo, el de abajo. Ese documento es una sentencia de la Corte Interamericana que fue emitido el 20 de octubre de 2016, si no mal recuerdo, a finales del año pasado, que es un caso denominado Trabajadores de Hacienda Verde, Brasil Verde, contra Brasil. ¿Qué es lo que se hace en esta sentencia? Los hechos son, digamos, se los voy a contar de manera muy resumida. En este asunto, un grupo de trabajadores en la zona norte de Brasil, pues fueron sometidos a trabajos forzados. Y esos trabajos forzados, al final del día, después de una serie de peritajes, realmente eran una suerte de servidumbre o de esclavitud. ¿Por qué es importante este caso? Porque la reflexión que hace la Corte Interamericana es que la razón de ser de este tipo de situaciones, trabajo forzoso, se debe a pobreza. Y es la primera vez que la Corte Interamericana, de manera categórica, en una sentencia, está considerando un discurso que los abogados y abogadas siempre le hemos tenido miedo, el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Nos estamos sometiendo a lo que dice el Estado. El Estado dice, yo quisiera darle a los ciudadanos de Iztapalapa una mejor educación, pero no puedo, no tengo dinero. Los que viven en Benito Juárez, ¿qué dicen? Nosotros sí tenemos una buena educación. Saben ustedes que la delegación Benito Juárez, allá en la Ciudad de México, según los indicadores de desarrollo humano, tiene un índice de desarrollo humano parecido al de París o Madrid. O sea, si ustedes quieren ir a una ciudad, a una colonia o una delegación de la Ciudad de México donde se parezca algo a Europa, es la Benito Juárez. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esta importante sentencia de la Corte Interamericana de Hacienda Brasil Verde contra Brasil? Es que por primera vez se hace un análisis del fenómeno de pobreza a la luz de la Convención Americana. Y la reflexión que hace el Justin Bieber del derecho, es decir, Eduardo Ferrer, ¿verdad? Ustedes lo saben. Eduardo Ferrer es una de las grandes figuras del derecho en México, yo lo admiro mucho y se lo he dicho a Eduardo. Eduardo hace un voto razonado al final de la sentencia. Yo les recomiendo que lean este voto que hace Eduardo Ferrer y que acompaña otra de las juezas interamericanas, la señora Elizabeth Odio. Qué nombre tan extraño, ¿verdad? Elizabeth Odio es la jueza de la Corte Interamericana que representa a Costa Rica. Entonces, ¿por qué es importante este voto razonado? Porque lo que hace el juez Eduardo Ferrer es analizar este fenómeno de la pobreza, especialmente desde diferentes instrumentos, que ya lo comentaba Víctor Rojas, el tema del soft law. Un documento que es crucial en esta sentencia, según lo advierte el juez Ferrer, es esta observación general número 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese documento dice, palabras más, palabras menos, lo que les acabo de decir: la pobreza es la resultante de procesos de discriminación y desigualdad estructural. Es decir, se apela a lo que decía también nuestra colega Tamara en esta sentencia, el artículo 1.1, no discriminación en relación al principio de progresividad. Entonces,
Esta sentencia, les digo, es un gran pretexto para los operadores jurídicos en todo el continente americano para efectivamente ver de otra manera a los derechos económicos, sociales y culturales. Y yo lo he dicho en muchos espacios, la gran virtud de los derechos económicos, sociales y culturales es que podemos dejar a nuestro pequeño Kelsen. Todos los abogados tenemos un pequeño Kelsen. Siempre que estamos analizando, no, pequeño Kelsen, jerarquía, derecho rígido, norma, ley. Y luego dicen que por qué somos los chupasangre y los vampiros de las democracias, compañeros. Porque efectivamente lo que encontramos en términos generales es que nosotros tenemos un status quo muy bien definido y que normalmente adoptamos desde la perspectiva de los marcos regulatorios. Es normal que así lo veamos. No somos antropólogos, no somos sociólogos, somos abogados que buscamos establecer soluciones a problemas que tiene la sociedad. Somos mediadores y creadores de espacio de diálogo. Por eso me parece que desde esta sentencia, desde los derechos económicos sociales, podemos comenzar a dar nuestra perspectiva sobre los modelos económicos y los modelos políticos. O dicho con otras palabras, me parece que el lenguaje jurídico que se está creando desde los derechos económicos, sociales y culturales están impactando las grandes discusiones de los modelos democráticos. Yo lo comentaba ahora, el tema de la Constitución de la Ciudad de México. Vean ustedes en el modelo comparado el caso de la Constitución de Bolivia, que es una de las más jóvenes del continente, apenas de 2009. ¿Qué encontramos en esa Constitución boliviana? Encontramos otro paradigma político, un paradigma comunitario, un paradigma horizontal que ha puesto a temblar a muchos de los grandes constitucionalistas. Bueno, algo que también yo les quiero invitar en esta visión de los derechos económicos es realmente al nutrido diálogo, ¿no? al robusto diálogo que se ha articulado entre los modelos locales y los modelos internacionales, y particularmente a esto que se ha denominado la Agenda 2030, que seguramente ustedes han visto, ¿no? En 2015 los países del mundo, en términos generales, decidieron establecer algo que Boaventura de Sousa Santos denomina el patrimonio común de la humanidad, y estableció esos 17 objetivos prioritarios en los modelos locales y en los modelos internacionales. En lo que respecta al derecho, me gustaría que vieran justamente el 5, que es el que se refiere a la igualdad de género, el 10, que se refiere a la reducción de las desigualdades, y finalmente al número 16, que es el relativo a la paz, a la justicia, a instituciones sólidas. ¿Por qué les hablo de estos principios de esta Agenda 2030? Porque prácticamente todas las agencias internacionales, UNICEF, UNESCO, Naciones Unidas, prácticamente todas las relatorías del Sistema Universal de Derechos Humanos tienen como norte este tipo de agenda que básicamente busca posicionar un discurso global sobre la perspectiva de derechos humanos y la efectiva implementación en el ámbito doméstico. Y simplemente quisiera hacer una referencia muy general a muchos temas que antes estaban fuera de las agendas de nuestros países. El caso, por ejemplo, de México, pues no hablábamos de terrorismo, pero toda la oleada de violencia que ha llegado a países europeos, a países latinoamericanos, nos obliga a entender algunos temas que normalmente formaban parte de la gramática de las relaciones internacionales y que hoy día forman parte de la gramática jurídica de América Latina. Aquí hay algunas sentencias que, por ejemplo, delinean, desgranan algunos de los fenómenos más importantes en materia global y que afectan a la Corte Interamericana y que la propia Corte ha reaccionado de manera muy favorable. Vean en materia de terrorismo esta sentencia de la Corte Interamericana, el caso Norín Catrimán y otros contra Chile de 2014, déjenme más rápido. Y en materia obviamente de pueblos indígenas, el tema que ustedes seguramente ubican, el doctor Rojas lo comentaba, uno de los grandes conceptos que han sido muy socorridos en el análisis es el concepto de propiedad. Justamente la Corte Interamericana ha hecho magistrales interpretaciones
en materia de territorio, propiedad comunal, territorio indígena, etcétera. Ahí tienen algunas sentencias que me parece ayudan a reforzar esta agenda global que hay en América Latina sobre el territorio. Y ustedes dirían, bueno, pues yo no soy nicaragüense, yo no soy de Surinam, yo no soy de Perú, de Chile, pero créanme que ahí hay un tema que gradualmente está emergiendo en México como uno de los grandes problemas de derechos económicos, sociales y culturales, que es el derecho al agua. El derecho al agua hoy día es uno de los grandes temas que se están planteando en la agenda regional, en América Latina y particularmente en México. Pero bueno, llegamos a otro tema que me parece es muy importante en toda esta visión global de los derechos económicos, de los modelos democráticos, que es el tema de la democracia, ¿no? El propio sistema interamericano, véanlo ahora en este intento fallido que buscó la Asamblea General de la OEA en Cancún, trató de hacer una resolución para darle un golpe, un gancho al hígado al señor Maduro, no se pudo hacer consenso, pero me parece que es muy interesante cómo el modelo internacional y sobre todo el modelo interamericano ha tejido principios muy importantes sobre las democracias. Yo les refiero a algunos informes, este informe luminoso de la Comisión Interamericana sobre el caso de Venezuela de 2009 y esta sentencia de Nicaragua, ¿no?, del caso Yátama contra Nicaragua, sobre identidad política, usos y costumbres, entre otros. Y y viene otro tema dentro de esta, digamos, vorágine de conceptos que van reforzando las agendas globales y las agendas de derechos humanos, que es el tema de la transparencia. Ustedes saben que, hoy día en México la transparencia se ha articulado como un norte en el sistema democrático y ahí tienen ustedes un buen número de sentencias que justamente nos ayudan a entender desde una perspectiva social, desde una perspectiva política, el tema de la transparencia. Y déjenme, y algo que hay que mencionar, no tengo mucho tiempo, esta idea, y yo la he comentado mucho con expertos, tanto internacionales como nacionales, este tema que tiene, o esta posibilidad que tienen los operadores jurídicos en las Américas, en México particularmente, de cómo ir creando sujetos a través de interpretaciones y de argumentaciones efectivas. Yo creo que uno de los grandes aportes que ha tenido el modelo internacional de derechos humanos y particularmente el interamericano es la identificación de este concepto de igualdad y no discriminación. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo creo que si hiciera aquí una encuesta, muchos de ustedes me dirían que la igualdad es un principio que alude a darle, ¿cómo dice el dicho o cómo dice la frase? Hay que darle lo que, ¿cómo es, chicos? Díganlo de manera fuerte. Hay que darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no es cierto? Que es una definición que nos enseñaron nuestros maestros de derecho romano, de derecho constitucional. Yo les invitaría a que vean este tipo de ideas que plantean estos sistemas y les voy a recomendar un texto del profesor Ferrajoli, de Luigi Ferrajoli, que seguramente ustedes ubican. Luigi Ferrajoli tiene un libro que se llama El derecho o la ley del más débil. Es un texto que editó Trota y ahí viene una frase luminosa que me parece identifica mucho esta visión que tiene el sistema internacional. ¿Cuál es la idea de igualdad para este autor, como para muchos otros? La igualdad es la tutela efectiva de la diferencia. Cuando el principio de igualdad se ve desde esta tutela efectiva de la diferencia y la forma en cómo el Estado busca inhibir la desigualdad, me parece que estamos entrando en otro paradigma. Pero es una cosa que yo les invito, el tema de género y derechos humanos, que no me voy a detener, y ahora viene, ya se atoró aquí, ahí viene, es que quiero hacerles una propuesta a todas, a todos. Quiero hablarles en unos cuantos minutos, porque ya me está mirando mi moderador. Miren, quiero hablarles de un proyecto que tengo el honor, junto con mi colega Tamara Hernández, un proyecto que iniciamos poco más de 2 años,
y que se vincula a esta idea de esta presentación sobre cómo entender el acceso a la justicia desde los derechos económicos, sociales y culturales. Espero haberlos medianamente convencido de que desde el sistema internacional ya hay una línea de trabajo por parte de la Corte Interamericana, obviamente también la Corte Europea, también el sistema africano y obviamente las relatorías de Naciones Unidas son muy consistentes con esta idea de que la pobreza hay que verla desde el ámbito de la discriminación sistémica y estructural. Espero al menos invitado a analizar esa idea, pero este proyecto que les quiero presentar es un proyecto que echamos a andar hace 2 años, cuando 2 fundaciones, 2 agencias internacionales convocaron a un concurso internacional sobre el acceso a la justicia. La primera fue encabezada por CEJA. CEJA es una organización de la sociedad civil chilena, ¿no?, que tiene un trabajo muy consistente en el ámbito de las escuelas judiciales en todo el continente americano, y la otra es una agencia alemana llamada GIS. A lo mejor para ustedes GIS es un poco extraño. GIS es la agencia internacional que se encarga de administrar el motor de búsqueda de la Corte Interamericana. Ustedes saben que el sistema interamericano funciona con donaciones, si me permiten la expresión. La Fundación GIS es la que financia y organiza el motor de búsqueda del modelo de la Corte. ¿Qué sucedió? Bueno, rapidísimo, hubo desde 2015 una serie de propuestas que planteó GIS y planteó CEJA. Llegaron más de 80 propuestas de todo el continente y una de las propuestas que fueron seleccionadas fue la del de la voz, o sea, mi proyecto, nuestro proyecto, su proyecto. Entonces, ese proyecto lo acabamos de presentar hace un mes en un seminario mundial justamente en Lido, en Venecia, y yo quiero compartir con ustedes este proyecto. ¿Por qué? Porque algo que estamos proponiendo, y es la propuesta, y creo que es muy ad hoc para toda la actividad que llevan a cabo operadores jurídicos, personal de escuelas judiciales, de tribunales, etcétera, es entender uno de los derechos más complejos que hay en los espacios democráticos, que es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia no está regulado como tal en las constituciones ortodoxas. Si ustedes analizan la Constitución mexicana, por ahí en el artículo 8º, por ahí en el artículo 17, habla de una administración de justicia expedita, pero no se habla del acceso a la justicia. Algunos diseños constitucionales lo han adoptado, como es el caso de la Constitución de la Ciudad de México, pero realmente el acceso a la justicia como derecho tenemos que encontrarlo en las fuentes jurisprudenciales. Y en fuentes jurisprudenciales, una de ellas es justamente el sistema interamericano, ¿no? Lo que ha hecho la Corte Interamericana es justamente vincular 2 derechos que tiene la Convención, el artículo 8º, que es el de las garantías judiciales, y el artículo 25, que se refiere a la protección judicial, y que justamente es uno de los derechos más importantes que ha robustecido el sistema interamericano. Se afirma que el derecho de acceso a la justicia es uno de los derechos más importantes, o es incluso, algunos autores así lo denominan, como el derecho de derechos. Si yo no tengo acceso a la justicia, pues prácticamente no puedo reivindicar ningún tipo de derecho. ¿Cuál fue la propuesta y cuál es el llamado que yo hago a ustedes? Que lo que vimos en este modelo, en esta propuesta que se planteó a la agencia chilena y a la agencia alemana, es que teníamos que hacer una actividad que a veces no se hace en los modelos locales. Y en este caso, por ejemplo, Víctor y otros abogados notables en México lo han entendido. Antes de hablar del sistema internacional, tenemos que conocernos, tenemos que conocer cómo están trabajando nuestros tribunales locales. Ya lo decía antes Víctor, hay un exceso de centralismo, hay un federalismo a veces de papel, de oropel, porque cuando vemos los tribunales, pues encontramos diferencias muy notables. No es lo mismo los recursos que tiene la Suprema Corte a los recursos económicos que, por ejemplo, tienen algunos tribunales en algunos estados de la República. No es lo mismo, no existe la misma capacitación, no existe el mismo acceso incluso a la educación jurídica. Yo no sé si hay alguien de aquí de Tamaulipas, algún tamaulipeco norteño, norteña, ¿no hay nadie?
para que no digan que yo estoy hablando al aire. Hace un par de años fui a hacer una consultoría a Tamaulipas y yo hablaba de libros, hasta que después de una hora un abogado se aburrió y me dijo: oiga, doctor, yo le quiero hacer una pregunta, ¿sí? Usted nos habla de muchos libros, pero ¿nos puede decir dónde los conseguimos? Y yo con mi aire de ibero dije: pues en la librería, ¿no? O sea, ¿dónde más? O la puedes comprar aquí, ¿no? O sea, yo con mi aire de Santa Fe, pues dije, pues en la librería o en dónde más. Y me dijo: doctor, le voy a hacer una invitación de manera respetuosa. Y dije: ay, caray, el norteño grandote. Dije: no, pues sí. Monsieur, como vous voulez, qu'est-ce que je peux dire? Y le digo: ¿a dónde voy, mi querido amigo? Vaya usted al centro de la ciudad y busque la pantera rosa. La pantera rosa, o sea, la pantera, la flaca, sí. Esa cosa flaca, búsquela. Al día siguiente, al chofer que me estaba acompañando amablemente le dije: oiga, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede llevar a la pantera rosa? Y yo imaginaba que se iba a reír. Sí, claro que sí, ahí va. Y le digo: ¿qué es la pantera rosa? Dice: es una librería. Y la librería de Ciudad Victoria, la Pantera Rosa, es una librería en donde básicamente venden libros, para educación primaria o secundaria. Es una librería de texto. Entonces yo hablando de Ferrayol y hablando de Messier Alain Renaud, ¿no? Y pues claro, un problema que tiene nuestro país es la falta de acceso a la educación jurídica, y es un problema de fondo, porque ¿cómo queremos entender los derechos humanos? ¿Cómo queremos entender los modelos internacionales si todavía en nuestras escuelas seguimos leyendo, seguimos estudiando, con todo respeto, jóvenes? Yo no sé si hay alguien aquí familiar del maestro Rojina Villegas, pero cuando yo estudié Derecho, soy generación Luis Miguel, en su buena época, no gordo. En aquella época yo estudié la UNAM, estudié el libro de Rojina Villegas, y hace un par de meses vi que unos estudiantes seguían estudiando con Rojina Villegas. ¿Y ustedes creen que va a haber el cambio de paradigma? ¿Ustedes lo creen? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir con es que ya me quitaron, ahí no veo. ¿Qué es lo que les quiero decir con esta propuesta de acceso a la justicia? Que uno de los primeros elementos que destacamos este equipo de consultores es que hay que conocer cómo son las sentencias que se están dando en nuestro país. Hay que reconocer qué tipo de principios, qué tipo de marco regulatorio, cómo están pensando nuestros jueces. Entonces, la metodología que utilizamos para este proyecto, y perdón que lo diga yo, pero bueno, fue muy aplaudido, fue muy comentado. Lo que nosotros propusimos es evaluar qué tipo de estándares mínimos tenían algunos fallos de algunos tribunales en nuestro país. Obviamente le dimos un especial lugar a la Suprema Corte de Justicia, pero también pensamos que hay otros dos ámbitos en donde normalmente los abogados no miramos y en donde se están construyendo principios muy valiosos de derechos humanos. Por una parte, a esas recomendaciones que están haciendo organismos autónomos de derechos humanos, o sea, si ustedes quieren ver cómo el principio de progresividad y el principio de interdependencia en materia local sobre los derechos humanos se está potenciando, hay que mirar también ciertas recomendaciones de ciertos organismos autónomos y algo que también comentábamos, analizar un discurso que a los abogados nos da mucho miedo, el tema de las políticas públicas sectoriales. Ustedes saben que después de Radilla, después de Campo Algodonero, el mandamiento que estableció el artículo 2 de la Convención Americana es que si no contamos con los mecanismos jurídicos, administrativos, legislativos, en nuestro ordenamiento local los tenemos que crear. Grandes ventanas de oportunidad, y yo siempre se lo digo a los jóvenes, muy jóvenes, no de Luis Miguel, sino o sea, como ustedes, por ejemplo, como ustedes, los millennials, ¿no? Dice usted, yo soy millennial, dice eso, o sea, es justamente ver el tema de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Prácticamente después de 2000, a lo mejor recordarán la generación Yonix, Bukis y obviamente el Timbiriche
y Luis Miguel, recordarán que el presidente Fox creó una comisión para la reforma del Estado, ¿se acuerdan? En aquel lejano 2000, ya lejano 2000, y lo que hizo el presidente Fox también es crear la primera unidad de política pública en México. Entonces, uno de los temas que analizamos en este proyecto que les presentamos de manera muy resumida, muy apretada, es que si queremos conocer estándares de derechos humanos de nuestro país, no hay que contentarnos nada más con las sentencias. Están como les decía, organismos autónomos de derechos humanos y especialmente el tema de políticas públicas sectoriales. Entonces, esta idea me parece muy importante porque simplemente les doy si me permite mi moderador, unos minutitos más, y si ustedes me lo permiten también, pues yo estoy aquí, no me voy a callar. Quiero presentarles tres elementos o tres ámbitos de investigación que descubrimos en este equipo de análisis. Encontramos, vean ustedes, cómo el acceso a la justicia, ¿no?, este derecho tan complejo, tan espinoso, tiene básicamente tres niveles, de grosso modo: antes del proceso, durante el proceso y después del proceso. ¿Qué es lo que encontramos en el análisis de sentencias, en el ámbito de recomendaciones, en el ámbito de políticas públicas? Que en nuestro sistema legal tenemos muchas figuras que se han ido haciendo más fuertes y más consistentes, incluso cuando hablamos de ciertos sujetos, eso que a veces se llama grupos en estado de vulnerabilidad, grupos sociales, y por ejemplo en el ámbito de las sentencias, vean ustedes qué tipo de estándares estamos usando en nuestro sistema legal. Igualdad y no discriminación, que les digo que es una de las joyas de la corona, el tema de víctimas, obvio, el tema de pueblos indígenas, el tema de personas con discapacidad, migrantes, y un tema que hoy día está en la agenda mexicana, global, el tema de la niñez, como ustedes lo sabrán. En el ámbito de las recomendaciones, encontramos muchos elementos de análisis para los derechos de las víctimas, igualdad y no discriminación, víctimas y familiares, y en el ámbito de las políticas públicas, reitero, seguimos con esta idea de grupos especiales, vulnerables, igualdad y no discriminación, víctimas y familiares. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir? No, todavía no acabo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que después de analizar durante casi 2 años este modelo de acceso a la justicia en México, lo que advertimos que detrás de todo esto, y vuelvo al punto de partida, hay un problema de desigualdad estructural. O sea, el tema de los derechos económicos, sociales y culturales está cruzado con el tema del acceso a la justicia. Les voy a recomendar un documento también que está en internet. Es un informe que dio ya hace varios años la Comisión Interamericana, que se llama Acceso a la Justicia y Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Les recomiendo la lectura, porque este documento hace un análisis técnico legal de la relación entre este acceso a la justicia y, por otra parte, este gran problema que tienen los modelos de América Latina, que es la desigualdad estructural. Ustedes dirán, bueno, pero es que no habló nada de acceso, nada de derechos económicos. No, es que me parece que hoy día justamente los modelos legales y especialmente los abogados tenemos mucha reticencia para hablar de derechos económicos, sociales y culturales. Reitero lo que dije al principio, pensamos que todo está vinculado a presupuestos y efectivamente un elemento fundamental de los derechos económicos son justamente los centavos. Hay un profesor norteamericano, Holmes, que dice, todo derecho tiene que venir acompañado de un presupuesto, y es cierto, pero a mí me parece que en el modelo regional de América Latina se está comenzando a crear una línea muy sólida, crítica, sobre cómo desde los derechos humanos podemos crear un lenguaje técnico que vaya justamente a poner en jaque a esos conceptos tradicionales, como lo es la igualdad, como lo es la pobreza, como es la discriminación, o ese concepto que a veces lo vemos muy jabonoso, que es el concepto de justicia.
¿No han escuchado esa idea o esa frase? Es que la justicia es un concepto muy general. No, yo creo que hoy día justamente este concepto, como otros tantos, nos permiten advertir desde los modelos de los derechos y especialmente desde este poderoso derecho que es el acceso a la justicia, a que efectivamente podamos ver la realidad de nuestro país y lo que yo les decía hace unos minutos, tenemos que entender cómo estamos construyendo el derecho a través de sentencias, de recomendaciones, de políticas públicas sectoriales, de leyes estatales, en fin, me parece que este derecho de acceso a la justicia nos invita a ver al derecho desde otra perspectiva. Me parece que entender a la pobreza, a la desigualdad, a la violencia y como yo nombré a mi exposición, a otras narrativas sociales, creo, nos ayuda a entender que hay un punto de oportunidad. Y déjeme cerrar con una idea que a veces en los modelos locales es muy cuestionada. Se dice que el derecho no funciona, que hacen falta cambios en la legislación, el modelo de justicia penal no funciona, se ha dicho, las leyes no funcionan. Y a mí una vez un alumno en Honduras, un joven estudiante en Honduras, me dijo una pregunta que me dejó pensando muchos días y se las quiero compartir. Él me dijo, oiga doctor, de todo esto que hemos visto, de todos los terribles problemas sociales que tiene Centroamérica, entonces ¿para qué estudiar derecho? ¿Para qué? ¿Para qué estudiar una cosa que no funciona? ¿Por qué confiarle al derecho todavía espacios de reconciliación y espacios de propuestas? Y créanme que me hizo pensar demasiado, porque yo dije, claro, a veces cuando tenemos esta visión pesimista del derecho, del marco regulatorio, pues a veces nos quedamos con un mal sabor de boca. ¿Qué es lo que yo les quiero proponer con esta idea del acceso a la justicia, con estos vocablos, con esta gramática de la pobreza, de la desigualdad estructural? A mí me parece que sí tenemos un punto de oportunidad. A mí sí me parece que desde la construcción que están haciendo, por ejemplo, este foro, la capacitación, el diálogo que están creando operadores, servidores públicos de diferentes estados, y yo por eso celebro y aplaudo la iniciativa de la Escuela Judicial y particularmente de Víctor Rojas, crear un espacio que normalmente no se considera, el ámbito local. En 1998 yo llegué a la Universidad de Roma, era un joven con acné, y un profesor, el coordinador de mi maestría, nos dijo, tienen que ir a una conferencia a la Universidad de Roma. Y todos, ay, tenemos que ir hasta allá, al centro de la ciudad, qué aburrido. Fuimos, la conferencia era de Norberto Bobbio, que ustedes seguramente ubicarán. Y yo dije, wow, voy a ver al gran oráculo italiano. Y el maestro Norberto Bobbio comenzó la conferencia de una manera que yo también les voy a señalar. Dice Norberto Bobbio, ¿saben ustedes para qué sirven los posgrados? No, pues no sé, para estudiar. Entonces yo también les pregunto a ustedes, ¿saben ustedes para qué sirven? Utilizando las ideas del maestro Bobbio, no me lo estoy plagiando ni fusilando. ¿Saben ustedes, creo yo, para qué sirven los posgrados y también los congresos como estos? Y voy a terminar con las ideas del maestro Bobbio. Dice Bobbio, los posgrados sirven primero para ser amigos y amigas. Dígame si no, los veo ahí atrás, ansiosos por llegar al tequila y al mezcal. Y la segunda frase que da el maestro Norberto Bobbio, que es la que yo les invito de corazón, dice el maestro Bobbio, los posgrados, y yo creo este tipo de espacios educativos, nos ayudan a hacer la lista de libros, esos libros que nos van a acompañar, no una tarde, no un año, sino, dijo el maestro, el viejo oráculo italiano, esos libros nos van a acompañar toda nuestra vida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. ¿Nos permites abrir un pequeño espacio para 3 preguntas? Decirle a nuestro auditorio que por razón del respeto al tiempo a ustedes y a nuestro exponente,
Por favor, 3 preguntas para que nos la conteste el señor doctor. Adelante, compañero. Aquí, por favor, el micrófono. Rosy, aquí, por favor, la compañera. Vamos a empezar por las damas, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, usted mencionaba de la pobreza y la oportunidad que tenían las personas. Entiendo eso, pero mi pregunta es, ¿cuál es la oportunidad que tienen los niños de la calle en México? Bueno, gracias. Mire, cuando se habla de pobreza o se habla de temas de justicia social, a veces el lenguaje jurídico es muy escaso. Es como querer ir a Nueva York con un nivel de inglés básico, pues no se queda uno ahí, ¿verdad? Con cara de what, como dice el comercial. Mire, yo lo que le puedo comentar es que efectivamente el tema de la pobreza de ciertos grupos, como los niños en estado de calle, niños indígenas, bueno, le voy a hacer lo que ahora está en el sistema internacional y en México particularmente, los niños migrantes no acompañados. ¿Sabe usted que, por ejemplo, el Alto Comisionado de los Refugiados, la propia Comisión Interamericana han dicho, es un problema humanitario? ¿Qué es lo que yo le puedo aconsejar desde la visión de los derechos? Algo que ha hecho el sistema internacional para proteger ciertos sujetos en estado de vulnerabilidad. La Corte Interamericana ha creado una jurisprudencia muy rica sobre el tema de la vulnerabilidad de ciertos sujetos. ¿Qué es lo que ha hecho la Corte? Justamente lo que ha hecho es ir discerniendo cómo efectivamente ciertos grupos llegan a estar expuestos a situaciones de vulnerabilidad social por omisión del Estado. Entonces, lo que estamos aquí es algo muy delicado, porque efectivamente lo que estamos haciendo desde el derecho, y por eso yo les decía, desde el ámbito técnico, estamos controvirtiendo el modelo económico. Entonces, ¿qué hacer con los niños de la calle? Tenemos que acompañar ese tipo de realidades con discursos de derechos humanos. ¿Eso se ha hecho? Sí se ha hecho. Hay clínicas que han estado en América Latina, particularmente también en México, que han ido acompañando con el tema de derechos humanos, han construido el sujeto. Y mire, ustedes escucharon que una de mis funciones como consultor ha sido colaborar con algunos gobiernos. Yo haría un cambio, un matiz, colaboración con grupos de sociedad civil. Es muy interesante cómo efectivamente después de realidades como la que usted plantea, efectivamente hay ciudadanos que entienden que hay que acompañar esos movimientos. Pero reitero mi comentario, me parece que desde el ámbito técnico ya tenemos asideros jurídicos para ir posicionando una temática. ¿Hay una solución? No. Le voy a comentar que hace un par de años la Comisión de Derechos Humanos todavía del DF emitió una recomendación muy interesante en un caso donde una mujer en estado de indigencia tuvo un bebé, en estado de indigencia. Cuando se advirtió eso en la delegación Cuauhtémoc, ¿qué hizo la delegación? Retirar al niño de la mujer. La pregunta a ustedes, ¿dejarían al niño con la mujer en estado de indigencia, que vive todos los días en la calle, que a veces tiene que hurgar en detritos, en basureros para poder alimentarse? ¿Ustedes lo harían? ¿Sí o no? No, porque no, yo soy pro justicia y no quiero decir. No, es una respuesta muy compleja. Porque algunos dirían, bueno, pero es que es su hijo, compañero. O sea, es su hijo, es el derecho que tiene la madre, pero también se puede entender qué futuro tiene ese niño. Entonces, la respuesta, yo creo, es ir creando y robusteciendo esto que han hecho modelos internacionales. El Comité de los Derechos del Niño ha hecho mucho y las sentencias de la Corte Interamericana son muy luminosas. Ahora sí podemos decir que las sentencias de la Corte nos ayudan, porque pues según lo que dijo la propia Suprema Corte, son parte de nuestra interpretación constitucional. Es lo que yo le puedo decir. Sí. A ver si no la apagan el micro.
Buenas noches. En primer término, agradecerle por todos los conocimientos que ha tenido a bien compartir con cada uno de nosotros. Han sido muy fructíferos. Y ahora bien, ¿qué estrategias considera usted idóneas para darle reconocimiento a los pueblos indígenas en cuanto a su derecho a recibir educación en su lengua materna? Mire, Gracias. gracias. ¿Cómo se llama usted? Abril Guerra, a sus órdenes. ¿Abigail? Abril Guerra. Abril, bueno. Gracias. Abril, mire, el debate de pueblos indígenas, bueno, es un tema hondo, profundo de México y de todos los países de América Latina. Pues ustedes seguramente saben que en 1992 el presidente Salinas no sabía qué hacer con esto de los 500 años del descubrimiento de América. Digo, así fue, porque don Arturo Barman lo dijo en una conferencia. Arturo Barman fue uno de los más importantes antropólogos de este país, etnólogo, y comisionó a un grupo de especialistas a hacer algún tipo de reforma en la Constitución. Entonces le dijo a don Arturo Barman: don Arturo, por favor haga algo, que se refleje que el gobierno mexicano tiene una postura de respeto a los pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué hizo el maestro Barman? Con un grupo de expertos, idearon algún tipo de cláusula constitucional que pudiera evidenciar el carácter pluricultural de México. Y justamente en 92 se hace esa gran reforma en el artículo 4, el que está ahora en el primer párrafo del segundo, lo pusieron en el cuarto. Ahí está, y ya. ¿Y qué sucedió después? Llegó el movimiento zapatista, ¿no? Llegó el primer movimiento altermundista, según los conocedores de los movimientos globales, y la primera mesa de negociación sobre el ZLN y el gobierno federal fue Mesa sobre Derechos Indígenas. Entonces, a lo mejor usted se acuerda, usted muy jovencita, quizá no, pero a lo mejor lo leyó. La discusión que se dio después de 94 es qué tipo de reconocimiento constitucional se tenía que hacer a los pueblos indígenas. Y el debate fue ahí, un grupo de expertos, la COCOPA, y bueno, todo un debate político muy interesante. Y lo que querían muchos de los activistas, muchos de los zapatistas, era el reconocimiento del convenio de la OIT sobre pueblos indígenas. Es decir, querían dotarle de derechos colectivos a los pueblos indígenas. ¿Cómo quedó la reforma en agosto de 2001? El mismo día que aparece la reforma en el Diario Oficial sobre discriminación, aparece también la de reforma de derechos indígenas. Es muy interesante eso, pero bueno, ¿qué sucede? Que el marco regulatorio parece que quedó muy bien, pero el gran déficit fue el tema del reconocimiento de los derechos colectivos. ¿Por qué hago todo este contexto? Porque mire, y creo que el doctor Rojas y creo que mi colega José Luis Caballero también lo comentaba cuando se habla de la convencionalidad. Hoy día hablar de los derechos sociales de pueblos indígenas, por ejemplo, es muy complejo, porque algunos dirían es una minoría, no llegan a los 15 millones en México, según los censos que tiene INEGI. Entonces, pues primero hay que ocuparnos de los más de 2 millones que hay en Ecatepec, de los más de 2 millones en Nesa, bueno, algo así, ¿no? No soy un conocedor, y después vemos los pueblos indígenas. Yo creo, Abril, que como abogados tenemos poderosas herramientas que ha tejido la propia jurisprudencia mexicana y la propia jurisprudencia internacional en materia de pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué se puede hacer en ese caso concreto, el que usted me plantea? Hay que entender desde el sistema jurisprudencial cómo el derecho a la educación intercultural puede ser un factor determinante para la educación mínima de un pueblo indígena. Hay estándares, se ha tratado de reivindicar, y déjenme hacer un poco de comercial a mi Ibero, a mi casa, a la Universidad Iberoamericana. La Universidad Iberoamericana tiene un proyecto muy importante que realiza en una ciudad de Oaxaca. A lo mejor me dijo Víctor que había oaxaqueños por aquí. ¿Dónde están los oaxaqueños? Esos. Viva el Chapulín. En Oaxaca hay una universidad intercultural que se llama Ayuc. Esa universidad, buena parte del financiamiento lo tiene la Ibero, y algo que hemos tratado de trabajar ahí, Abril, es el tema de la educación intercultural. Es decir, dentro de la órbita del derecho humano a la educación, una especificidad del pueblo indígena es la educación intercultural. ¿Es fácil? No. O sea, porque aquí eso es algo que los derechos humanos, yo al menos así lo he entendido, los derechos humanos nos obligan a crear alianzas, en el buen sentido de la palabra, lo que los norteamericanos llaman como el networking.
Y yo creo que el tema de la reivindicación del derecho a la educación intercultural va por esa perspectiva, no tan solo desde el derecho. También no hay que ser tan excesivos con nosotros los abogados, que todo tiene que cambiar desde el derecho. No, tiene que haber también voluntad de ciertos actores sociales para que efectivamente haya eso, un reconocimiento de la educación intercultural. Pero hay muchas sentencias de la Corte Interamericana, la Suprema Corte de Justicia tiene varios casos. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, el correo está ahí para que usted pueda interactuar y podemos enviarle alguna información. Bueno, gracias, Abril. Bueno, ya. Creo que quedaron todos satisfechos con las preguntas. Doctor, a nombre del Poder Judicial del Estado de México, nuestro agradecimiento por su brillante disertación. Mi agradecimiento por la presencia de los señores magistrados que encuentro aquí. Estimados colegas, qué bueno verlos por aquí. Mi reconocimiento por la asistencia del doctor Ricardo Camarena Ocampo, que nos acompaña en esta noche. Muchas gracias, señor, por estar aquí presente. Hablar de los derechos de los pueblos indígenas creo que es algo bastante complejo. Tal vez habría que profundizar un poco más en los derechos a las tierras ancestrales, no solo a la educación, son una serie de cuestiones que tienen que ver con estas cosas. Y pues solamente decirle que para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay que pasar primero por el Café Valdés, porque la plática de en la mañana siempre es muy sustanciosa. Muchas gracias a todos. Doctor, nuestro agradecimiento nuevamente. Agradecemos esta intervención y a continuación invito al doctor Víctor Manuel Rojas Amandi para que haga entrega de los siguientes reconocimientos. Al doctor Mario Cruz Martínez por la brillante disertación de la conferencia Acceso a la Justicia y Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y al maestro Joel Alfonso Sierra Palacios por la destacada participación como moderador.